vamos de mayor a menor. Toda medida económica que toma un gobierno tarda un tiempo en desplegar sus efectos. No es que, digamos, en general, todo requiere un cierto tiempo. Además, las personas que forman parte del gobierno van haciendo anuncios, declaraciones, con lo que se va moldeando la confianza, las expectativas de las personas que tienen que tomar las decisiones de inversión. Desde que llegó la Moncloa, todas las decisiones económicas de Pedro Sánchez han ido en la misma dirección: incrementar los costes de producción en España, con el impuesto al diésel, la tasa Google, la tasa Tobin, y bueno, y por supuesto incrementar los costes laborales, con el aumento exagerado del salario mínimo, 30% en 2 años, con el incremento de la base máxima de cotización, etc. Esas decisiones se fueron tomando cuando la productividad laboral ya estaba estancada, pero por supuesto después de todas esas decisiones pasó lo que tenía que pasar, es decir, que la productividad empezó a caer. Entonces, la productividad media acumula 6 trimestres consecutivos bajando, algo que no pasaba desde 2006. Y en esa época, ¿cómo se financiaba la productividad en descenso? Se financiaba con deuda y con el aumento del precio de los pisos, hasta que, por supuesto, la burbuja reventó. ¿Qué significa que baje la productividad? Significa que para producir una misma cantidad de cosas hace falta más gente. Y es propio de una empresa en crisis. Tú imagínate una empresa que para producir la misma cantidad de bicicletas necesita más empleados. Eso es insostenible. Ahora, uno puede decir, bueno, si tengo un coste extra porque la productividad baja, podría tener, por otro lado, una forma de compensarlo, por ejemplo, con menores impuestos. Pero ocurre, como te decía recién, lo contrario. El coste total por trabajador, ya descontada la inflación, lleva 2 trimestres seguidos creciendo 1,5 por encima de la inflación, y esto es la mayor subida en 10 años. Entonces, no solamente tienes que la productividad cae, sino que encima los costes te suben. Y la forma de ver conjuntamente el impacto de la menor productividad y del mayor coste laboral medio por trabajador es lo que se llama el coste laboral por unidad producida. Esa medida es clave, es la medida de competitividad, digamos, de qué tal lo estás haciendo. Si cae la productividad y aumentan los costes laborales, evidentemente el coste laboral unitario también creció. Creció 1,9% al final de 2019, que es la mayor subida en 15 años. E insisto en mencionar que todo esto es antes de que estallara esta crisis. Por lo tanto, lo mismo que con Zapatero, la economía ya estaba destrozada y sobre eso le estalla una bomba. Entonces, Pedro Sánchez va a decir, es culpa del coronavirus. Evidentemente que el coronavirus tiene mucho que ver, pero la economía ya estaba acusando los efectos de los mensajes y las ideas retrógradas de Sánchez e Iglesias. Ahora veamos el tema de las expectativas y la confianza. Este gobierno tiene un discurso contra los empresarios, incluso el vicepresidente Iglesias lo ha criticado más de una vez a Amancio Ortega, que es para mí una persona ejemplar. Y por supuesto que desde que Pablo Iglesias forma parte del gobierno, todo ese discurso antiempresarial se ha agudizado. Desde hace meses, los miembros del gobierno hablan continuamente de derogar por completo la reforma laboral. Hoy lo volvió a decir la ministra de Igualdad, Irene Montero. Dijo, tendría que dejar de existir. Perfecto. Y hablan de aumentar mucho más los impuestos. En el Congreso, en la comisión que le llaman de reconstrucción, aunque esa palabra no la utilices, porque Hitler también hablaba de una revolución para reconstruir. Y además que aquí no hubo ningún bombardeo, como ya te he dicho. A los totalitarismos les gusta cambiar el significado de las palabras. Sigo con esta nota a pie de página. Lo mismo con lo de la nueva normalidad. Hitler hablaba del hombre nuevo. Cuando te quieren cambiar el significado de las palabras, no veas un experto en marketing. Ahí lo que tienes que ver es a un dictador disfrazado. Decía que Pablo Iglesias, en esta comisión del Congreso,
dijo abiertamente que él quiere subir los impuestos en el equivalente a 7 puntos del PIB, equivale a unos 80.000 millones de euros. Se ha hablado de nacionalizar empresas, de crear un gran banco público, etc. Entonces, además de todas esas cosas que espantan a cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que sepa un poquito de economía, este gobierno lo primero que hizo, al llegar, me refiero a Pedro Sánchez en el 2018, fue acelerar el aumento del gasto público. Ya antes de la pandemia, crecía al mayor ritmo en 9 años y no cumplió los objetivos de déficit ni de 2018, que en parte uno puede decir, bueno, no es culpa totalmente de él, pero peor todavía en 2019, como acabo de decir. En definitiva, con todo esto, si tú tienes un discurso equivocado y decisiones equivocadas, no te puede sorprender si te digo que todas las encuestas de confianza que hace la Unión Europea, que las puedes ver en la página web de la base de datos del Ministerio de Economía, te muestra que la confianza de los consumidores a final del año pasado era la menor en 6 años. Y tanto en el sector industrial como en los servicios era la menor en 5 años. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, es decir, que vamos mal y las expectativas son de que vamos a ir a peor, no nos puede sorprender que Nissan haya decidido cerrar su fábrica en Cataluña. Más allá de los problemas particulares de la empresa y del sector, porque, a ver, esta es una multinacional que en el último ejercicio ha tenido pérdidas de 5.700 millones de euros, es un sector sumamente con una competencia feroz, con márgenes reducidos y que además están enfrentando una transformación de mucho riesgo para ellos, porque les está cambiando el negocio. Gran parte de los beneficios venían de la red de talleres y ahora con el coche eléctrico esa necesidad de mantenimiento es mucho menor. Entonces ese sector está en transformación. Pero más allá de todos esos problemas, el problema real para nosotros de fondo no es que se vaya Nissan. El problema es que España es un país que ha perdido atractivo para la inversión. Ese es el verdadero problema. Si entendieran esto, en lugar de pelear porque Nissan revierta la decisión, cosa que en realidad tiene perfecto derecho a hacerlo porque son los dueños y yo siempre voy a defender el derecho de propiedad, pero en lugar de pelear por ese imposible, si entendieran el problema, el gobierno y los sindicatos tendrían que centrarse en evitar que otras empresas se vayan. ¿Y qué tendrían que hacer? Tendrían que hacer exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Porque si España fuese un país acogedor, amigable para las empresas, y hubiese una multinacional, por lo que fuese, decidiese irse de España, habría nuevas inversiones. Y esas nuevas inversiones podrían reabsorber a los parados que dejara la multinacional que se fuera. Hoy la realidad es exactamente la opuesta y por eso la conclusión lógica de mi análisis es que Nissan no va a ser la última empresa en irse.